Ahora. Ya está grabando. Ya está grabando. Usted puede comenzar. Muy buenos días. Que le hable es el doctor Luis Antonio Toledo, médico neurocirujano del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Bueno, en esta oportunidad deseo hacer una pequeña disertación acerca de lo que es la atención inmediata del traumatismo encefalocraneano. Esta es una patología definitivamente considerada en muchos casos como un problema de salud pública, dado la elevada tasa de mortalidad y secuelas que puede dejar el mismo, ¿no? Y los grados de discapacidad en muchos de los pacientes, principalmente en una población económicamente activa. Hablar de un paciente neurotraumático es hablar de un paciente, de un grupo de pacientes con lesiones muy complejas que podrían dejar múltiples lesiones a nivel cerebral y sistémico, ¿no? Si decimos, bueno, si nos ceñimos al concepto de un traumatismo encefalocraneano, básicamente en adultos, que es lo que nosotros manejamos comúnmente aquí, es el intercambio brusco de energía mecánica que genera pues, el deterioro físico y o funcional del contenido craneano, ¿no? Cuando hablamos ya de un deterioro del contenido de la masa encefálica, eso se traduce clínicamente en un compromiso del estado de conciencia, una amnesia postraumática, alteración del estado neurológico y la evidencia imagenológica de una lesión a dicho nivel. Ahora, tenemos que diferenciarlo de una contusión craneana, ¿no? Hablamos de esto cuando hay un impacto mecánico sobre la bóveda craneana que no produce alteración del contenido craneano, pero puede asociarse a dolor local muchas veces. Es lo que muchas veces nos motiva la consulta de nuestros pacientes, creo que en muchos casos en los cuales nos consultan por dolores de cabeza, por ejemplo, de forma crónica, con el antecedente de un trauma, ¿no? Básicamente por la contusión a dicho nivel, la contusión craneana. En términos de epidemiología, podemos decir que la tasa de incidencia global, hablamos de 200 casos por cada 100.000 habitantes, con traumatismo de forma global. Si hablamos de términos aquí en nuestra zona, en Iberoamérica, hablamos de 200 a 400 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Con una frecuencia casi el doble, ¿no? 2-1 hasta 3-1 en varones frente a mujeres. Habíamos dicho que principalmente afecta a población económicamente activa, con una tasa de mortalidad entre 11 y 16 por cada 100.000 habitantes por año. De acuerdo a los datos reportados por la Organización Mundial de la Salud, más del 90% de las muertes por traumatismos encefalocraneanos son por accidentes de tránsito, ¿no? Se dice que la principal causa de traumatismos son los accidentes de tránsito en menores de 45 años, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto principalmente puede ser en países industrializados, ¿no? En la cual la tasa asciende a 150 a 300 por cada 100.000 habitantes por año. ¿Cuál es la edad de frecuencia? Habíamos dicho entre los 15 y 35 años, que en preponderancia en el sexo masculino, ¿no? Entre los años 20 y 50 con traumas no mortales, generalmente, que generan entre cierto grado de discapacidad. En estadísticas dadas en Estados Unidos, dice que el 1.7 millones presenta un traumatismo encefalocraneano de forma anual, ¿no? Y que esto va a contribuir casi al tercio de las muertes por traumas en Estados Unidos, de los cuales se dice que el 3% muere, el 16%, poco más del 16% se llega a hospitalizar, y el 80% es dado de alta desde la urgencia. ¿Cuál es nuestra realidad? Bueno, en Perú habíamos considerado, dije hace un momento, que se consideraba como un problema de salud pública, ¿no? Que es la causa de muerte en 40% de los accidentes de tránsito fatales, por decirlo así. En el 2012 se reportaron 94.000, más de casi 100.000 accidentes de tránsito, de los cuales el 57% presentaron personas con trauma de ese nivel, ¿no? 280 casos por cada 100.000 habitantes es el grado de incidencia. Y de acuerdo a la Organización Mundial de Salud, el 10% son graves, el 20% son moderados y el 70% son leves. De estos, el 8 al 22% de los TEC leves a moderados generalmente tienen lesiones tomográficas iniciales en las imágenes. Y el 0.3 al 4% van a requerir intervención quirúrgica generalmente.
Ahora, nosotros tenemos que estar preparados para reconocer inmediatamente la lesión primaria, que es la lesión que se produce en el momento inicial de la lesión, por el impacto directo del cerebro, ya sea contra las prominencias óseas del cerebro, en los polos frontales, temporales, occipitales, ¿no? Por la agresión biomecánica que ahí se produce, ¿no? Ahora, es importante reconocerlas, ¿para qué? Para poder tratarlas en el momento y evitar que se produzcan justamente la cascada de las lesiones secundarias. ¿Cuáles son estos tipos? Puede ser de forma estática, puede ser de forma dinámica. Por ejemplo, de forma estática estamos hablando con impactos, por ejemplo, de una piedra o un objeto contundente. Y la dinámica se refiere básicamente a los producidos en los accidentes automovilísticos. ¿Cuáles son? La presencia de hematomas, ya sean a nivel periférico axial o los hematomas a nivel intraparenquimal, o sea, dentro del cerebro propiamente dicho. Las fracturas craneales, las contusiones, las laceraciones también son parte de ello, ¿no? Vemos acá en las imágenes los diferentes tipos de lesiones de las cuales podríamos mostrarlas como ejemplo de daños primarios. Las fracturas, la fractura deprimida, los hematomas, ya pueden ser subdurales, epidurales o intraparenquimales. En esta imagen podemos ver claramente en la tomografía una lesión biconvexa es la característica de los hematomas epidurales. Son de manejo inmediato, de manejo agudo, como vamos a ver más adelante. Esa es la imagen típica, la imagen cóncavo convexo, ¿no? Con una hiperdensidad, o sea, una imagen más clara a nivel. De esta forma son lo más típico de los hematomas subdurales, ¿no? Agudos principalmente, que es lo que se produce en un momento. Esta es una imagen de una hemorragia intracerebral producida después del traumatismo, muchos de los casos con invasión dentro de la cavidad ventricular. Todos ellos son lesiones de tipo primario. Aquí tenemos una imagen algodonosa a diferentes niveles. Hablamos de esto de una contusión hemorrágica. Cuando hablamos ya de lesiones secundarias, son las lesiones producidas tanto por alteraciones sistémicas o intracraneales, dependientes, en muchos de los casos, o no, de la lesión primaria. Estas pueden ocurrir en horas, en días o minutos después de la lesión inicial. ¿Y cuáles son esas causas? Por ejemplo, cuando un paciente presenta hipotensión arterial por un grado de shock hemorrágico, muchos son pacientes politraumatizados que vienen consagrados en diferentes partes del cuerpo o en el mismo cuero cabelludo, ¿no? Esto me puede producir una hipotensión arterial y me produce toda la cascada que se produce fisiopatológicamente. La hiperglicemia, todas las sustancias hiperosmolares dentro del cerebro van a producir un aumento del edema cerebral y el incremento de la presión intracraneal. Las convulsiones, el edema mismo y la hipoxemia. En este cuadro podemos ver cómo la injuria primaria, por ejemplo, que es el daño inmediato, el trauma, que es lo que habíamos comentado, va a producir en muchos de los casos o va a conllevar a una injuria secundaria, que es el daño posterior al trauma. Estos van a producir dos tipos de daño, dos tipos de eventos, los eventos sistémicos y los eventos intracraneales. Los eventos sistémicos, básicamente dados por la hipotensión, por la hipoxia, y todos ellos me van a llevar a ¿qué? A isquemia cerebral. Y esto a su vez que me lleva a que se produzca edema y por lo tanto se produzca hipertensión endocraniana. A su vez, si tenemos eventos intracranianos, lo que pasa ahí es que hay una alteración del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Una disminución de ese flujo, una alteración del metabolismo cerebral, ¿no? Y todo ello que me va a producir un volumen sanguíneo cerebral alterado, disminuido, con un aumento de la respuesta inflamatoria, con liberación de radicales libres, por ejemplo, y todo ello me va a producir, ¿qué cosa? Edema cerebral y por tanto más isquemia y mayor hipertensión endocraniana, convirtiéndose esto en un círculo vicioso entre la isquemia, el edema y la hipertensión endocraniana, que es ahí donde tiene que centrarse el tratamiento o en que no llegue justamente a este tipo de lesión. Desde el punto de vista clínico, está estandarizado y acá el estudio como parte del estudio, el empleo de la escala de coma de Glasgow. Es una escala de puntuación que se emplea a diferentes niveles, ¿no? Para valorar tanto las respuestas del paciente, tanto desde el punto de vista motor, desde el punto de vista verbal y desde el punto de vista ocular. Cada uno tiene una cierta puntuación, en donde el grado máximo es de 15 puntos, el grado mínimo es de 3 puntos. A partir de ahí podemos tipificar o clasificar el traumatismo encefalocraniano en un grado leve, entre 3 y 15, un grado moderado, entre 9 y 12, y un grado severo en menor de 8, ¿no? 8 o menor de 8.
con diferentes parámetros, como están ahí indicados. En los pacientes pediátricos hay cierta variación, ¿no? Principalmente en los pacientes que son menores de 2 años y principalmente en la respuesta verbal, como podemos ver. Generalmente las respuestas son diferentes a cada nivel, ¿no? Pero básicamente la mayor diferencia se da en la respuesta verbal. ¿Cómo es la clasificación de estos traumatismos? Se pueden clasificar de acuerdo al mecanismo por el cual se han producido, encerrados. Habíamos hablado hace un momento de los accidentes de tránsito con alta velocidad asociada, y los de baja velocidad, caídas, asaltos, o estáticos cuando hay un objeto contundente de por medio que ha llegado hacia la parte craneal. Pueden ser penetrantes, en los casos de herida por proyectil de arma de fuego, ¿no? O otras heridas penetrantes, pueden ser objetos tipo lanzas, cuchillos, fierros, que en mucha frecuencia se ven en las emergencias. De acuerdo a la gravedad, ya lo habíamos mencionado, tal vez solo para recalcar el nivel de frecuencia, el 70% para los leves, el 20% para los moderados y el 10% para los severos. Y de acuerdo a la morfología, podemos definirlas como lesiones ubicadas a nivel de la base de cráneo o fracturas en cráneo, o a nivel de las lesiones a nivel intracraneal. A nivel de las fracturas craneales podemos decir que estas pueden ser a nivel de la bóveda craneal, de la calota, pueden ser lineales, estrelladas, pueden ser deprimidas, si es que esta fractura no sigue una continuidad exacta, o sea, deprimida. Pueden ser abiertas o cerradas si existe una solución de continuidad a nivel del cuero cabelludo. A nivel de base pueden estar asociados a fuga o no del líquido cefalorraquídeo. Ahí es importante ver la presencia de rinorraquia o otorraquia para saber, y eso me da un signo indirecto de ver si es que hay una fractura a nivel de la base de cráneo. Pueden estar asociados a parálisis o no del séptimo par craneal, justamente por el tránsito de dicho nervio o par craneal a nivel del peñasco. En cuanto a lesiones intracraneales, pueden ser focales y difusas. Las focales son las más localizadas, pueden ser los hematomas epidurales, pueden ser los hematomas subdurales, o pueden ser los hematomas o hemorragias intracerebrales. Y si son difusas, generalmente hablamos ya de casos de contusiones hemorrágicas, la conclusión clásica o el daño axonal difuso, que antiguamente se pensaba que se presentaba solo un 20% de los casos, pero ahora se ha demostrado que casi en el 80% de los casos de traumatismos encéfalo-craneanos graves está presente. Ahora, por imágenes también la podemos clasificar. Está la clasificación de Marshall, en la cual, por ejemplo, podemos ver en el grado 1, que es el daño difuso, ¿no? Grado 1, sin alteraciones básicas a nivel de la tomografía. El daño difuso 2, por ejemplo, ya vemos unas cisternas presentes con desviación entre 0 a 5 milímetros, con la ausencia de lesiones de más de 25 centímetros cúbicos con alta densidad atomista, ¿no? Aquí también se pueden incluir fragmentos óseos o cuerpos extraños intracraneales. El grado 3, ¿no? Tenemos ya las cisternas que antes estaban presentes, a diferencia del grado 2, aquí ya se encuentran ausentes o comprimidas, con desviaciones de 0 a 5 milímetros de la línea media y con no lesiones de mayor de 25 centímetros cúbicos de densidad alta o mixta. En el grado 4 ya tenemos desviaciones de más de 5 milímetros, a diferencia del grado 3, esa es la diferencia, no lesiones de alta densidad mixta mayor de 25 centímetros. En el grado 4 ya son lesiones con efecto de masas evacuadas, cualquier lesión evacuada quirúrgicamente al momento del ingreso del paciente. Y el grado 6, ya hablamos de lesiones de densidad alta mixta con más de 25 centímetros cúbicos, no evacuada quirúrgicamente. Ahora vamos a centrarnos aquí acerca de lo que es el manejo en sí. Luego de hacer una pequeña revisión de lo que es en la parte fisiopatológica, los conceptos epidemiológicos y la parte clínica, vamos a centrarnos solo acerca del manejo del paciente. El manejo del paciente debe empezar en el momento donde se recibe inicialmente al paciente, ya sea en una posta de salud, un centro de salud, un hospital primario, ¿no? Incluso antes de su llegada al hospital. Por eso tenemos que ver inicialmente la atención prehospitalaria y la reanimación inicial. Aquí hay que tener en cuenta que gran parte de los pacientes son politraumatizados, habíamos dicho, muchas veces producto de accidentes de tránsito severos, con lesiones asociadas que comprometen tanto la vía aérea, la ventilación, la circulación. Es allí donde tenemos que centrar nuestra atención de inicio. El manejo inicial de todo paciente con traumatismo moderado o grave debe estar orientado hacia el manejo del ABCD, ¿no? De la reanimación de cualquier paciente politraumatizado.
Ahora, antes, cuando uno ya piensa en ver el traslado del paciente, tenemos que dejar presente que ese paciente debe trasladarse de forma compensada en los aspectos termodinámicos y ventilatorios, para que de alguna manera disminuyan los efectos secundarios posteriores. Habíamos hablado del manejo de la vía aérea en un inicio. Tenemos que mantener una vía aérea permeable, que es lo más importante. Administrar oxígeno para tratar de mantener una saturación igual o superior al 95%. Y no es recomendable las cánulas orofaringeas en pacientes alertas ni con alternativa de intubación, porque esto le puede producir náuseas y llegar al vómito del paciente. ¿En qué casos se encuentra indicada la intubación? En los pacientes con escala de Ecomeg-Glasgow de 8 o menor de 8. Ahora, en los casos que tengan una escala de Glasgow mayor de 8, que van a ser derivados y con riesgo de complicación, que uno presuma que este paciente podría complicarse en el trayecto, a manera de una intubación profiláctica, por decirlo así. Cuando existan pérdida de los reflejos protectores de la vía aérea, cuando existe una insuficiencia respiratoria en evolución en el paciente, cuando una agitación que precise sedación y con riesgo de depresión respiratoria también está indicado, y cuando exista el compromiso circulatorio. Ahora, para el manejo de la ventilación tenemos que descartar otro tipo de lesiones con riesgo vital inmediato, ¿no? La presencia de neumotórax o aire en la cavidad torácica, ya sea tensión abierto o cerrado, la presencia de sangre en la misma cavidad, neumotórax masivo, o la presencia de fracturas múltiples que se asocian a un tórax inestable. Tenemos que tener en cuenta o descartar ese tipo de lesiones. Para ello es importante mantener la saturación de oxígeno mayor o igual al 95% y una norma ventilación, con una presión de CO2 entre 35 y 40 milímetros de mercurio. Evitar la hipoventilación, ¿no? Esto me produce una hipercapnia, una vasodilatación, mayor congestión cerebral, y esto a la vez me va a producir mayor incremento de la presión intracraniana, que es lo que queremos evitar. Evitar la hiperventilación, el riesgo de isquemia por vasoconstricción cerebral y disminución del flujo sanguíneo cerebral. El otro paso importante es la circulación y el control de la hemorragia. Habíamos dicho que estos pacientes politraumatizados en muchos de los casos se asocian a hemorragias secundarias, ¿no? Un paciente con una hipotensión moderada o severa tiene que tenerse en cuenta esa posibilidad de todas formas. Ahora, mayor disminución de la volemia, mayor compromiso de la presión de perfusión cerebral, y esto por ende me va a agravar más la hipertensión endocrinal. Es el concepto que debemos manejar de inicio. Ahora, en un estado de agitación psicomotriz, se debe descartar una hipo o una isquemia cerebral, ¿no? Hay que tener en cuenta que un compromiso hemodinámico y una bradicardia relativa, tenemos que tener la sospecha ya no de un problema hemorrágico, sino más bien de un problema a nivel cervical, de un problema de un shock neurogénico, un shock de tipo distributivo en este caso. Si hablamos ya del manejo de la circulación en sí, hay que pensar inicialmente en la restitución de los volúmenes, hay que establecer la presencia hasta de 2 vías periféricas, ¿no? El uso de solución salina, el cloruro de sodio es lo que tenemos a la mano al 9 por 1000, ¿no? El lactato Ringer no es recomendable por su baja osmolaridad, también mucho tampoco las soluciones hipodosmolares como la dextrosa, ¿no? La reanimación, mantenerse hasta recuperar las cifras de PA aceptables, ¿no? Tenemos que tener en cuenta no una presión arterial media menor de 80 milímetros de mercurio, recuperar los pulsos normales. Ahora, igual, el manejo de la circulación, hay que tener en cuenta aquí el control de la hemorragia. Habíamos dicho que antes de trasladar a nuestros pacientes debería asegurarse de una hemostasia completa de ese tipo de lesiones, ¿no? Y que muchos de estos pacientes politraumatizados vienen con un sangrado pues, bastante exorbitante a nivel de cuero cabelludo u otras lesiones. En cuanto al daño neurológico, ¿qué es lo que tenemos que evaluar de inicio? Habíamos conversado hace un momento de la escala de Ecomeg-Glasgow, es fundamental para hacer un seguimiento, una evaluación inicial y un seguimiento de estos pacientes. No, ver cómo van evaluando en cuanto al puntaje en la escala de Glasgow, ¿no? Asimismo, otro punto importante a evaluar va a ser básicamente las pupilas, ¿no? Si existe alguna diferencia entre ambas o anisocoria entre ambas pupilas, ¿no? Lo cual me hablaría de un compromiso de al tercer par craneal.
Este es en cuanto al manejo prehospitalario, ¿no? Podemos decir así. El manejo inicial en emergencia. Para ello tenemos que tener en cuenta que pueden haber ciertos signos de alarma en el paciente o tener en cuenta algunos factores de riesgo que puede llegar con el paciente. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Antecedentes del accidente, por ejemplo. Tenemos que ver cómo fue el accidente. ¿Fue un accidente con un mecanismo de alta energía, un choque muy severo, una caída, ¿no? Si hubo muerte de uno de los accidentados, si hubo sospecha de lesión penetrante en el cráneo, ¿no? Ver los antecedentes del paciente, ¿no? Si es un paciente de más de 65 años, ya es un factor de riesgo, ¿no? La presencia o el antecedente de epilepsia en el paciente quiere decir que tiene un daño neurológico previo. El tratamiento anticoagulante oral previo puede ser más propenso a este paciente a ser sangrados en diferentes niveles a nivel cerebral. El antecedente de enfermedad neuroquirúrgica previa, ¿no? Hemorragias previas, la presencia de tumores que me puedan hacer incrementar más la presión intracraneal. Los pacientes alcohólicos con alcoholismo crónico, el abuso de drogas, los pacientes sin apoyo social, por decirlo así. En cuanto a los elementos mismos de la anamnesis, también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Si es la segunda consulta, muchas veces viene el paciente de inicio, viene con un dolor de cabeza, se va a su casa, y luego vuelve nuevamente porque este dolor de cabeza es más intenso, ya viene asociado a otro tipo de síntomas, es un factor de riesgo. La pérdida de conciencia mayor a 5 minutos también es otro factor de riesgo asociado, al igual que el incremento o la variación de la cefalea o los dolores de cabeza. La presencia ya de vómitos explosivos, la presencia de convulsiones, la amnesia postraumática, ¿no? Los hallazgos del examen físico y neurológico también hay que tenerlos en cuenta. La presencia de un déficit neurológico, si el paciente, por ejemplo, tiene una hemiparesia, ¿no? La presencia de otorragia, ¿no? O sea, la presencia de otorragia, el líquido céfalo, bueno, el líquido que sale o fluye por el conducto auditivo externo o por las fosas nasales, los signos de fractura de base de cráneo, la presencia de una equimosis periorbicular o una equimosis o retroauricular, son signos de alarma que me pueden sugerir una fractura en el de base de cráneo, o la presencia de agitación psicomotriz en el examen. Y el estado radiológico también es importante cuando, por ejemplo, veamos en una radiografía simple la presencia de alguna fractura. Es un factor de riesgo y no debe ser sospechar que ese paciente puede estar desarrollando algún tipo de colección intracraneal. Ahora, ¿cuáles son esos signos de alarma? El primero es relacionado básicamente a la escala de Glasgow, ver si existe un deterioro del estado de conciencia o una disminución de la escala de Glasgow de más de 2 puntos. Es un paciente que aparentemente viene despierto, bien, y a las horas lo vemos al paciente ya somnoliento, que está en un estado de sopor, ya es un signo de alarma. Signo de focalidad neurológica, es un paciente que muchas veces ya estamos observando que poco a poco se le va adormeciendo el brazo, la pierna, o hay una disminución progresiva de la fuerza en unas determinadas extremidades. La presencia de vómitos explosivos y recurrentes son parte de la triada de la hipertensión neocraniana, junto a la cefalea, ¿no? Y al papiledema. Las cefaleas progresivas, de forma más intensa, que antes era mucho menor, ahora nos dicen que es de mayor intensidad, más frecuente y más constante, con la presencia de agitación psicomotriz, así como la presencia de convulsiones. Son los signos que deben poner en alerta a todos nosotros para decir que algo más está pasando en este paciente y por lo tanto debemos hacer un seguimiento más minucioso o incluso realizar otro tipo de exámenes como vamos a ver en los siguientes esquemas. ¿Cuándo decimos que es una tomografía normal, por ejemplo? ¿No? Cuando veamos la presencia de una hemorragia subaracnoidea, la compresión de las cisternas peritroncales, como ya hemos mencionado en la escala de Marshall, el borramiento de surcos, aquí claramente lo vemos, no encontramos los surcos, encontramos todo borrado, la desviación de la línea media, claramente lo vemos acá, como está desviado hasta más de 5 milímetros, ¿no? Las lesiones parenquimatosas, ¿no? o extraxiales, pueden ser, por ejemplo, la presencia de hematomas, ¿no? O las fracturas, esta es una fractura deprimida, ¿no? Claramente son signos imagenológicos de alterado, ¿no? O la presencia de aire también en el encéfalo, también es otro signo alterado. Ahora, ¿cómo es el manejo en los pacientes con escala de Glasgow 15, por ejemplo, 14, 15, un paciente con un traumatismo leve aparentemente?
¿Qué es lo que tenemos que hacer inicialmente? Evaluar si este paciente tiene algún factor de riesgo de los que hemos mencionado. Si el paciente los tuviera, pues solicitamos una tomografía cerebral, ¿no? Si esta es positiva, o sea, si presenta alguna de las lesiones que hemos visto anteriormente, este paciente merece ser hospitalizado, hacer una evaluación periódica de los signos de alarma. Si hay un deterioro de su escala de Glasgow, empieza a presentar signos de focalización neurológica, ¿no? Básicamente ellos. Una evaluación neurológica de parte del neurocirujano en este caso. Si la tomografía es negativa, no vemos ninguno de los hallazgos mencionados, ¿no? Tenemos que evaluar en urgencia 2 a 4 horas y evaluar si existen la presencia o nuevamente los signos de alarma, ¿no? Si existieran, ¿no? Deberíamos hacer una nueva tomografía. Póngase que el paciente ingresa, vemos una tomografía aparentemente normal, a las horas este paciente empieza con un deterioro del sensorio, ¿no? Vemos que empieza a hacer una focalidad neurológica, pues tenemos que repetir nuevamente la tomografía, ¿no? Para ver si tenemos otro tipo de hallazgos. Si no, el paciente no presenta signos de alarma, pues este paciente debe ser alta con algunas indicaciones, ¿no? Debemos informarles acerca de los signos de alarma más saltantes para que estén de alguna forma prevenidos y puedan acudir de manera más pronta, ¿no? Si este paciente no presenta factores de riesgo, ¿no? Los solicitaremos de todas maneras una radiografía de cráneo. Si la radiografía es positiva, llámese ver una fractura deprimida, una fractura lineal, pues recién ahí solicitaremos una tomografía de cráneo. Si vemos que la radiografía es normal, seguimos el mismo paso anterior, evaluamos unas 2 a 4 horas en la urgencia, en la emergencia, y si no hay signo de alarma, pues ese paciente será dado de alta con sus respectivas indicaciones. Ahora, si tenemos un paciente con una escala de Glasgow de 13 a 14 puntos, ¿no? Lo que pedimos en un paciente de inicio es una tomografía cerebral. Si esta tomografía es positiva, estamos hablando de que el paciente debe ser hospitalizado, hacer una evaluación periódica para ver si existen signos de alarma en el paciente, una evaluación por el especialista. Si la tomografía es negativa, ver si hay antecedentes de consumo de alcohol y drogas durante o previos al accidente, ¿no? Si es negativo, igual lo hospitalizamos, lo evaluamos periódicamente y vemos si existe o no la presencia de signos de alarma. Pero si es positivo, tenemos que observarlos en emergencia por 4 o 6 horas, ¿no? Hasta que el paciente tal vez haga ese efecto, ver si hay la aparición de signos de alarma y evaluar la evaluación por el especialista de todas formas. Ahora, en los pacientes con una escala de Comer-Glasgow de 9 a 12 puntos, ¿qué tenemos que hacer ahí? Ya es un paciente que tiene otro tipo de problemas asociados, tenemos que ver cómo hacer el manejo inicial del ABCD, que ya hemos mencionado previamente. Tenemos que solicitarle una tomografía cerebral de inicio. Si esta es positiva, pues tenemos que pedir una evaluación neuroquirúrgica urgente para hacer un tratamiento quirúrgico, dado el caso, ¿no? Si es positiva, si el neurocirujano puede ser la indicación de un tratamiento quirúrgico, ya sea la evacuación de un hematoma, el levantamiento de la fractura deprimida que me esté comprimiendo el parénquima cerebral, etc. Si la evaluación neuroquirúrgica es negativa, por decirlo así, pasa a una unidad de pacientes críticos y evaluar si existe o no un deterioro clínico del paciente. De ser así, este paciente debería solicitarse otra nueva tomografía para ser reevaluado como tal. Si la tomografía es negativa, nuevamente pasa el paciente a una unidad de pacientes críticos. En los pacientes con Glasgow menor, igual o menor de 8. Bueno, de inicio en estos pacientes tenemos que hacer igual el manejo del ABCD, ¿ya? Ventilación, vía aérea, control de los volúmenes y todo lo demás. Luego se solicitará una tomografía cerebral, la evaluación neuroquirúrgica urgente del paciente, a ver si es necesario que pase a cirugía, o en todo caso debe ir a una unidad, si se descarta el pase de a centro quirúrgico, a sala de operaciones, debe ir a una unidad de pacientes de cuidados intensivos, ¿no? O en todo caso, si este paciente pasa a cirugía, después de la cirugía, para ser monitorizado, debe ir de todas maneras a una unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo es el manejo médico-quirúrgico ya del TEC grave? Empieza por maniobras simples, ¿no? Mantener la cabeza elevada a 30 grados para disminuir
mejorar el retorno venoso, disminuir la presión, la hipertensión intracraniana, evitar la rotación y la flexoextensión, esto porque puede estar asociado, por ejemplo, a lesiones vertebrales, cervicales, evaluar el uso correcto del collarín cervical. Tenemos que tener siempre, porque es un problema que pasa a frecuencia, la fijación adecuada del tubo endotraqueal. A veces sin darnos cuenta el tubo no puede estar bien asegurado y puede salirse y provocarnos problemas en cuanto a la ventilación del paciente. Garantizar la euvolemia y evitar la hipotensión. Garantizar la euvolemia con solución con cloruro de sodio 9 por 1000, 0.9%. Si hay hipotensión, recomendamos o se recomienda el uso de drogas vasoactivas, principalmente la noradrenalina, ¿no? Es mejor que la dopamina y la adrenalina. Y garantizar, ante todo ello, una presión arterial media mayor a 80 milímetros de mercurio. Es la meta, es el objetivo. Ahora, tenemos que optimizar también el aporte de oxígeno cerebral, ¿no? Para ello tenemos que mantener una adecuada. Habíamos dicho que pacientes politraumatizados pueden tener un sangrado en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Tenemos que ver cómo está su hemoglobina, mantenerla mayor, un nivel óptimo de más de 10 gramos por decilitro, una saturación óptima de oxígeno mayor del 95% y una normocapnia, o sea, niveles de presión de CO2 menos o por debajo de 35 milímetros de mercurio. Es importante la analgesia y la sedación en estos pacientes. ¿Para qué? Para hacer un manejo temprano del mismo. La analgesia se puede recomendar el uso de opioides como alternativa a los AINES, pero no el uso de metamizol porque en muchos casos no pueden provocar una hipotensión. La sedación se puede recomendar el uso de benzodiazepinas, el propofol, el tiopental. Ahora, se ha descrito que el uso combinado de opiáceos con hipnóticos reduce la dosis de uno de los mismos y es recomendado en la escala de Comey-Glasgow menor de 8. Es importante también el control de la glicemia, puesto que los niveles inferiores de glicemia, ¿no?, o superiores a los 80 miligramos por decilitro son peligrosos, que van a aumentar la presión intracraniana. No es recomendable llevarla tampoco entre 80 y 110 porque incrementa el riesgo de hipoglicemia en los pacientes. Control de la anatremia, como está el sodio, ¿no? La hiponatremia de por sí ya me produce un incremento de la presión intracraniana. Tratar de mantenerlo en niveles óptimos entre 140 y 155 en equivalente por litro. Control de la hipertermia también debería mantenerse por debajo de 38 grados centígrados. La hipertermia provoca daño secundario, empeorando pues el pronóstico del paciente. El uso de anticonvulsivantes, en muchos de los casos no se ha descrito el uso hasta por 7 días, el paciente no ha presentado ningún tipo de crisis. Los más usados o recomendados es el uso de la fenitoína, en todo caso el ácido valproico también, o el levetiracetam, como también una droga recomendada en estos casos. En cuanto a la nutrición, podemos ver, es importante la nutrición enteral precoz en el paciente, evaluar en los casos de pacientes politraumatizados el uso de la gastrostomía según la condición clínica del paciente, y la nutrición enteral total cuando no sea posible el uso de la vía enteral. La quimioterapia, el inicio temprano y la fisioterapia motora y respiratoria es importante para evitar complicaciones en un paciente postrado. Ahora, algunas recomendaciones para el manejo ya de la hipertensión endocraniana, ¿no? Tenemos que mantener la presión arterial, básicamente una presión arterial media por evitar la hipotensión, mejor dicho, ¿no? Evitando que baje por debajo de niveles de 90 milímetros de mercurio. Esa debe ser la meta, ¿no? La oxigenación, tenemos que evitar pues la hipoxemia, tenemos que evitar que la presión arterial de oxígeno baje por debajo de 60 milímetros de mercurio, la saturación de oxígeno por debajo de 90. Que la hiperventilación sea profiláctica, o sea, controlada, que tengamos una presión de CO2 menor o igual de 25 milímetros de mercurio. No es recomendada en estos casos, ¿no? Es recomendado en todo caso temporalmente, solo para reducir la presión arterial, no llevarlo a esos niveles que hemos mencionado. En cuanto a la terapia hiperosmolar, se recomienda el uso de soluciones tipo mannitol, ¿no?
En los casos del monitoreo de la presión intracraneana, en los casos de TEC severo, o una tomografía anormal, en lo recomendado, o una tomografía normal con más de 2, o los siguientes datos. Por ejemplo, un paciente de más de 40 años que tenga una postura motora o una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. El tratamiento debe iniciarse si la presión intracraneana asciende a 20 milímetros de mercurio, ¿no? Es importante mantener la temperatura en niveles óptimos, evitando la hipotermia principalmente, ¿no? Tener en cuenta que la presión de perfusión cerebral debe mantenerse entre 50 y 70 milímetros de mercurio, evitar una terapia agresiva, líquidos o vasopresores para mantener una presión mayor de 70 milímetros de mercurio, y evitar la presión de perfusión cerebral menor de 50. La oxigenación cerebral también es importante para tratar si la saturación venosa yugular es menor del 50% o si la tensión cerebral regional de oxígeno es menor de 15 milímetros de mercurio. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas en los casos de traumatismo encefalocraneano? Si tenemos un paciente con lesiones focalizadas, tipo hematomas epidurales, por ejemplo, independientemente de la escala de Glago, si el volumen es mayor de 30 centímetros cúbicos, así el paciente esté con Glago de 13 a 14, debería ser intervenido quirúrgicamente. La técnica quirúrgica, la que se recomienda es la habitual, una craniotomía más evacuación de la lesión, ¿no? Luego se puede hacer un monitoreo de la presión intracraneana con escala de Glago menor de 8 con lesiones difusas intracraneales. Vemos en la imagen, ¿no? El aspecto típico del hematoma epidural, luego se hace la craniotomía y la evacuación del hematoma. En los casos de hematoma subdural, también tiene una indicación quirúrgica, independientemente de la escala de Glago, si tiene un espesor de más de 10 milímetros en la tomografía, o tiene una desviación de más de 5 milímetros de la línea media. Si no cumple estos criterios, tenemos que tener en cuenta si existe un deterioro clínico del paciente. Puede que el paciente no tenga un espesor mayor de 10 milímetros, pero si este paciente tiene un deterioro del estado clínico, ya tienes un candidato a cirugía. Si existe una progresión de la lesión en las imágenes que se han tomado de un día para otro, o de manera seriada, ¿no? Que exista un aumento de la presión intracraneana, previamente ya monitorizado al paciente. La técnica quirúrgica se recomienda aquí craniostomías amplias, ¿no? Muchas veces, porque muchos de estos pacientes que tienen ya hematomas subdurales generalmente están asociados a una gran congestión, una gran edema cerebral. Es recomendable el monitoreo de la presión intracraneal. Cuando hace este tipo de procedimientos, acostumbramos a dejar catéter para hacer la medición de la presión intracraneal, ¿no? En cuanto a lesiones focales supratentoriales, ¿no? Igual, si son lesiones de volúmenes mayor a 25 centímetros cúbicos, esta debe ser evacuada quirúrgicamente con efecto de masa reportado. En los casos de lesiones temporales, ¿no? Debe ser quirúrgico incluso en volúmenes menores. Hay que tener en cuenta que estos pacientes rápidamente pueden presentar herniación nucal. La técnica quirúrgica es la misma, una craniotomía. En muchos de los casos también debe considerarse la posibilidad de una craniotomía descompresiva, junto con un monitoreo de la presión intracraneana de manera regular. En las lesiones de fosa posterior son indicaciones quirúrgicas la presencia de hematomas epidurales, los hematomas subdurales con efecto de masa. Ahí no nos importa generalmente el volumen o el espesor del volumen, esos pacientes deberían ser quirúrgicos de todas formas. En lesiones parenquimatosas de más de 3 centímetros, la técnica quirúrgica es, como vemos acá, una craniotomía descompresiva, ¿no? Amplia, en la evacuación de la lesión, si estuvieron. En los casos de hundimiento craneano, por ejemplo, como vemos aquí en la imagen, tiene una indicación quirúrgica absoluta. En los casos de que sean fracturas expuestas, que tengan solución de continuidad en el cuero cabelludo, o que exista un hundimiento de más de 10 milímetros. En los casos de una indicación relativa, por decirlo así, cuando exista ya algún tipo de indicación estética, por ejemplo, que la fractura sea a nivel frontal, por decirlo ahí, digamos un hundimiento bastante evidenciable a ese nivel. Un hundimiento menor de 10 milímetros asociado a otro tipo de lesiones cerebrales también son una indicación. En los casos de heridas penetrantes, ¿no? Es importante aquí hacer una cura quirúrgica para justamente hacer el debrayamiento de todos esos tejidos
de alguna forma necróticos o sucios que debemos retirar de esa zona. Retirar los cuerpos extraños, restos óseos, esquirlas, lo que pueden haber hecho nivel. Es importante también porque muchas de estas lesiones están asociadas a ruptura de la dura madre, por lo tanto salir de líquido con gran riesgo de una encefalitis. Por lo tanto, hacer una reparación y una neuroplastía, en muchos casos, la plastía de la dura madre. ¿Cómo es el monitoreo en estos pacientes graves? Con simetría de pulso, capnografía, monitoreo, electrocardiográfico continuo, todo lo que hemos ido mencionando. Un monitoreo laboratorial con todo el perfil que acá se está englobando. Existe también el neuromonitoreo multimodal, en la cual el objetivo de este es tener una idea del proceso fisiopatológico que ocurre en el traumatismo severo y detectar y prevenir la aparición de lesiones cerebrales secundarias. Ese era el objetivo, básicamente, o es el objetivo. El primero más empleado es el monitoreo de la presión intracraneana, indicado en los casos de unos Glasgow menor de 8. Presiones intracraneanas por encima de 20 milímetros requieren una evaluación diagnóstica o intervención terapéutica. Los pacientes muchas veces por encima de esto deben ir a cirugía de emergencia. Valorar el uso en caso de lesiones de mal pronóstico. ¿Cómo se hace con esto? Generalmente usamos catéteres intraventriculares, ¿no? Cuando ya tenemos las cisternas muy colapsadas, perdón, los ventrículos muy colapsados, se pueden usar tornillos subdurales, ¿no? Se pueden usar sensores epidurales, ¿no? En esos casos. Para mí la presión de perfusión cerebral, tisular, ¿no? Es el resultado de la presión arterial media, la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneana. El umbral sugerido para el mismo es de 60 milímetros de mercurio. Evitar que esta presión baje, vaya por debajo de los 50 milímetros de mercurio. Es lo ideal. La saturación venosa yugular de oxígeno, ¿sí? Permite evaluar el aporte y el consumo del oxígeno cerebral. Debe evitarse una caída sostenida de la misma por debajo del 55%. Y el estudio tal vez más fidedigno es el estudio de la presión tisular cerebral de oxígeno, ¿no? Informa sobre la oxigenación cerebral y debe evitarse una caída sostenida de 15 milímetros de mercurio, por debajo de ese nivel. ¿Qué parámetros tenemos que tener para el manejo de la presión intracraneana? ¿No? Evaluar que la presión intracraneal, ver si es que ascienden por más de 20 milímetros, ya necesitaría otro tipo de tratamiento para este manejo, ya sea quirúrgico, por ejemplo. Que la presión arterial media sea menor a 70 milímetros de mercurio, si que existan o aparezcan signos clínicos de hiperperfusión sistémica o periférica o aumento de los lactatos por mayor de 2 milimolios por litro. La presencia de alteraciones hidroelectrolíticas, la presencia de hiponatremia o hipernatremia, que esto me pueden provocar mayor o un incremento de la presión intracraneal. Ahora, aquí tenemos un gráfico, fluxograma, en el cual podemos ver cómo es el manejo de esta hipertensión endocraniana. Este paciente, habíamos dicho, debe pasar a una unidad de cuidados intensivos, en la cual tengamos que adoptar las medidas generales, a adoptar toda la maniobra de neuromonitoreo multimodal, como hemos mencionado. Si este paciente tiene una presión intracraneana mayor de 20 milímetros, este paciente se supone que ya se ha instalado un sistema de drenaje ventricular externo para hacer la medición de la PIC, ¿no? Ese sistema es el mejor, puesto que a la vez que me permite a mí medir la presión intracraneana, me puede permitir la evacuación del líquido cefalorraquídeo. Se debe repetir una tomografía en este caso. Si tenemos una lesión evacuable, este paciente debe ir inmediatamente a cirugía, ¿no? Y buscar que la presión descienda por debajo de los 20 milímetros, que es nuestro punto, que tenga una saturación yugular de oxígeno mayor al 55% o un PTI, presión tisular de oxígeno, mayor a 20 milímetros de mercurio. Si esto es así, se deben mantener las medidas generales, reducción gradual de la saturación, de la sedación, perdón, evaluación clínica neurológica y una tomografía también de control. Si este paciente no ha logrado esos parámetros, pues tenemos que someterlo en muchos de los casos a procedimientos ya de segunda línea. Llámese una craniotomía descompresiva, una hipotermia, mantener la temperatura entre 32 y 35 grados, y evaluación clínica neurológica con una tomografía seriada de control.
Si el paciente no presenta una lesión evacuable luego de repetir la tomografía, lo que tenemos que hacer es, si es que existe una saturación yugular de oxígeno menor o igual a 55% y una PTI menor a 20 milímetros de mercurio, o si es al revés, si existe una mayor saturación yugular de oxígeno, con la PTI. Si es menor, en este caso tenemos que asegurar, ¿no?, que la presión perfusión cerebral sea mayor a 60 milímetros, que tenga una hemoglobina mayor de 10 y que tenga una saturación de oxígeno en 95%. Estos pacientes, de ser así, tienen que ir a una osmoterapia, solución hipertónica entre 7.5% o manitol al 20%. Con estas medidas deberíamos lograr los parámetros deseados, una PIC menor de 20, la saturación mayor de 55, la saturación yugular mayor de 55 y la presión tisular de oxígeno mayor de 20. Si tenemos el otro caso en el cual la saturación yugular es mayor de 55%, la PTI mayor de 20, tenemos que la obligación de descartar un incremento de la PIC por una hiperdinamia, con una reducción gradual de la presión arterial media, ¿no?, para una presión de perfusión cerebral igual a 60 milímetros de mercurio. Tenemos que tener una hiperventilación optimizada con una reducción gradual de la presión arterial de CO2 entre 30 y 35 milímetros de mercurio. De ser así, pasar a la homoterapia y tratar de lograr los niveles óptimos que hemos mencionado. Ahora, ¿en qué pacientes, en qué casos de T grave, como habíamos mencionado, pasamos a los métodos de segunda línea? Lo primero que tenemos que hacer es adoptar las medidas generales: sedación, analgesia, relajación, una presión de perfusión cerebral mayor de 60, mantener un oxígeno, una saturación de oxígeno óptima, una hipocapnia leve entre 30 y 35 milímetros, una normotermia, normoglicemia. Esos son nuestros objetivos iniciales con las maniobras generales. Las maniobras de primer nivel, hemos dicho, el uso de manitol, solución salina hipertónica, un drenaje ventricular externo si es posible, inotropos para mantener la presión de perfusión cerebral mayor de 60, una hiperventilación entre 25 y 35, una hipotermia moderada entre 35 y 36 grados centígrados. El uso de diuréticos de ASA también está estandarizado. En el caso del 10% de los pacientes, no mejora con esta medida de primer nivel, entonces tenemos que pasar a la siguiente etapa, que son las medidas de segundo nivel. ¿Cuáles son ellas? El empleo de los barbitúricos, la hipotermia, ¿no?, y en todo caso podemos llegar hasta una craniotomía descompresiva. En todo caso, todos los pacientes con hipertensión endocraniana refractaria al tratamiento de primer nivel o farmacológico deberían pasar a una craniotomía descompresiva. ¿En qué consiste esto? Bueno, es una craniotomía máxima de una extensión amplia, que puede ser a nivel fronto, temporo, parieto, occipital, como ustedes ven aquí en la imagen, que debe tener una extensión mayor a los 12 centímetros principalmente, ¿no? Se debe acompañar muchas veces de una apertura dural. Bueno, en todos los casos se acompaña una apertura dural con una plastía para aumentar el espacio, darle más espacio al cerebro para que pueda expandirse. Su extensión debe incluir la base craneal, es importante que llegue hasta la base tanto del piso medio como del piso anterior, ¿no? Y el fragmento óseo puede ser desechado, puede ser conservado muchas veces en la pared abdominal. En todo caso, luego puede reponerse pasadas las 8 a 12 semanas, cuando disminuya el edema cerebral. Podemos tener dos tipos: una craniotomía bifrontal, ¿no?, como vemos aquí, una craniotomía de ambos huesos frontales. ¿En qué casos hacemos este tipo de craniotomías? Cuando tengamos lesiones axonales difusas bilaterales, imágenes tomográficas al inicio evolutivas, con borramiento de las cisternas, los ventrículos comprimidos. En todo caso hablamos de un Marshall 3 bilateral. Presencia de Marshall 6 unilateral con lesiones localizadas en uno o ambos lóbulos frontales. Cuando tengamos presión intracraniana superiores a los 25 milímetros de mercurio, refractadas a las medidas que hemos adoptado de primer nivel, ¿no?, para la hipertensión intracraniana. Otro criterio es la edad. Pacientes menores de 65 años son los ideales, y la escala de Comer-Gladwell al ingreso superior a 3 puntos. 4 o 5 como mínimo, por decirlo.
Podemos adoptar el empleo de una craniotomía descompresiva fronto-temporo-parieto-occipital bilateral. Vemos aquí. Sacamos la calota de ambos lados para mejorar la presión. En estos casos está indicado en las mismas de la cápita anterior, ¿no? Cuando tengamos un Marshall 3 bilateral, por decirlo así, o pacientes con Marshall 6 unilateral con lesiones focales que se extienden en ambos lóbulos frontales, en ambos hemisferios, ¿no? Una PIC superior a 25 milímetros de mercurio refractaria a las medidas de primer nivel, igual como hemos dicho para los casos anteriores. La edad también es importante en estos casos, y una escala de Glasgow mayor de 3 puntos. ¿En qué caso hacemos las craniotomías unilaterales, por decir así? Cuando tengamos ya la existencia de desviaciones de la línea media superiores a los 5 milímetros, no lesiones de densidad alta o un Marshall 4, por decirlo así. Pacientes con lesiones de densidad superiores a los 25 milímetros de mercurio, no evacuadas hasta ese momento quirúrgicamente. Presión intracraniana mayor a 25 milímetros, refractarias a la medida de primer nivel. La edad inferior, igual, y la escala de Glasgow mayor. Esta es una craniotomía, fronto-parieto-occipital. Vemos ahí el gran edema que se produce luego de la apertura de la dura madre. Bueno, ¿en qué casos está contraindicado este procedimiento? ¿No? Cuando tenemos una tomografía, por ejemplo, realizada al ingreso, que muestra ya lesiones irreversibles localizadas en el tallo cerebral, en el tronco cerebral, mesencéfalo, protuberancia, en las cuales el paciente, por ejemplo, tenga una escala de Glasgow de 3 puntos, 4 puntos, y que sepamos que así le hagamos la descompresión en estos pacientes, el pronóstico neurológico va a ser pobre, ¿no? En escala de coma de Glasgow al ingreso igual a 3 puntos, hasta 4 puntos, ¿no? Hay que observar con cautela y no tomar consideración en pacientes pediátricos, hay que tener en cuenta, los pacientes pueden recuperarse a partir de eso incluso, ¿no? La presencia de lesiones que se hayan corregido o que puedan ser corregidos durante la realización de la maniobra de primera línea, ¿no? No se hacen craniotomías profilácticas, por decirlo así, para que el paciente no llegue a eso. Edad superior a los 65 años, esto es discutible, ¿no? Hay pacientes que pueden tranquilamente ser operados, pero hay que valorar y otro tipo de factores de riesgo. Y la escala de Come-Glasgow al ingreso en 3 puntos, pues esto es importante. Pacientes con esa escala de Glasgow 3 a 4 puntos generalmente ya no son indicativos de craniotomía. Bueno, eso es lo que básicamente, en conclusión, quería transmitirles a todos ustedes. No sé si hay preguntas. Solamente hay esta pregunta. Lo que antes se optaba era mantener, ahora, bueno, lo que se opta ahora es mantener presiones arterial medias por encima de los 80. No, que no baje los 80 milímetros de mercurio. Eso de alguna forma me disminuye la presión de perfusión cerebral y por lo tanto me va a producir más isquemia y mayor edema cerebral. No hay otra pregunta. Quisiera complementar con algo. Bueno, aquí básicamente lo que tenemos que tener en cuenta en este tipo de pacientes es detectar lo que son las lesiones de inicio, las lesiones primarias, ¿no? Tratar de dar el tratamiento, el soporte inicial del manejo prehospitalario de los pacientes para que no lleguen a evolucionar hacia una lesión secundaria, que es justamente la que nos da los problemas y el incremento en la mortalidad de este tipo de pacientes, ¿no? En realidad el enfoque de estos pacientes es muy amplio, va de la mano junto con el manejo neurointensivo, vamos de la mano junto con los neurointensivistas, que son los que manejan mejor el tema del monitoreo multimodal, del cual hemos mencionado, ¿no? Bueno, si eso es todo, le agradezco la atención, ¿no? Buenos días con todos.